Diagnóstico prenatal hace referencia a las acciones diagnósticas destinadas a encontrar defectos congénitos en el embarazo, siendo esto una anomalía de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que se encuentra al nacer o durante el crecimiento del niño. El objetivo principal del diagnóstico prenatal es conocer lo antes posible si existe algún defecto congénito o la ausencia del mismo. Ámbito del diagnóstico prenatal: se puede clasificar de las causas por las que un niño presenta alguna anomalía en enfermedades hereditarias mendelianas o congénitas. Pueden ser transmitidos por carácter recesivo, dominante, autosómico, ligado a cromosomas sexuales, como es el caso de fibrosis quística, riñón poliquístico. Enfermedades multifuncionales: involucran factores genéticos y ambientales, como es el caso de la malformación en el tubo neural, malformaciones por efecto ambiental teratogénico o ocasionado por fármacos, infecciones, toxicidad en el medio ambiente o radiaciones ionizantes. Anomalías cromosómicas: pueden ser numéricas o estructurales, afectando los autosomas o cromosomas sexuales. Selección de la población de riesgo: no se puede realizar dichos diagnósticos a todas las embarazadas debido al costo y la posibilidad de pérdida fetal si se utiliza una técnica invasiva. Se debe evaluar los siguientes criterios: grupo de riesgo de enfermedades hereditarias. Se averiguan antecedentes familiares, ya sea de herencia autosómica o ligada a X. El método más oportuno es realizar una técnica invasiva para conocer si el feto padece de dicha enfermedad. Grupo de riesgo para malformaciones congénitas: se realiza un examen morfológico fetal precoz en gestantes que hayan tenido un hijo con malformaciones o que uno de los progenitores sea portador para conocer el riesgo de presentarse una malformación. Grupo de alto riesgo de padecer cromosomopatías. Factores de riesgo preconcepcionales: hijo que presenta una cromosomopatía, progenitor portador de una anomalía cromosómica, gestante mayor de 40 años, un antecedente de aborto y realizar un estudio masivo. Factores de riesgo intragestacionales: se aplica un programa de cribado prenatal de alteraciones cromosómicas fetales si se presume de una cromosomopatía fetal. Cribado prenatal de alteraciones cromosómicas fetales: el cribado se basa en la información ecográfica en conjunto con los datos clínicos de la gestante. Es importante diferenciar las aneuploidías fetales más comunes. Cribado prenatal de las aneuploidías fetales más comunes, como son la trisomía del par 21, 18 y 13. La edad es un factor importante relacionado con el padecimiento de cromosomopatías fetales, utilizando técnicas invasivas cuando la edad de la madre supera o está en los 35 años, como es el caso de la trisomía 21. El cribado poblacional debe tener una tasa de detección del 75% y una tasa de falsos positivos del 5%. Aparte de la edad, factores a tener en cuenta son las características fenotípicas ecográficas del feto, marcadores bioquímicos de cromosomopatía en sangre materna. Marcadores ecográficos. La translucencia nucal es uno de los mejores marcadores para aneuploidías comunes. Un incremento en el mismo se correlaciona con la presencia de trisomía 21. Se suele realizar en un tiempo de alrededor de 15 minutos. Los marcadores bioquímicos son proteínas detectadas en la sangre materna que se correlacionan con la trisomía 21. Los de primer semestre son la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y la proteína plasmática asociada al embarazo. Los marcadores bioquímicos del segundo trimestre son la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, el estriol no conjugado y la inhibina A. Estrategias prenatales para la detección de aneuploidías fetales. La primera es el cribado ecográfico del primer trimestre, que se basa en el valor de la translucencia nucal. Y el segundo, el cribado combinado del primer trimestre, que combina la translucencia nucal y dos marcadores bioquímicos. El tercero es un cribado bioquímico del segundo trimestre mediante test doble, que se realiza la cuantificación de dos marcadores bioquímicos y no marcadores ecográficos. El cuarto es el cribado bioquímico del segundo trimestre mediante el test triple, en donde se cuantifican tres marcadores bioquímicos y ninguno ecográfico. El quinto es el cribado bioquímico del segundo trimestre mediante test cuádruple, en donde se cuantifican 4 marcadores bioquímicos y ningún marcador ecográfico. Y el último, el cribado integrado, que combina marcadores bioquímicos y ecográficos del primer trimestre con marcadores bioquímicos del segundo trimestre. De las estrategias prenatales para la detección de aneuploidías más usadas, está el cribado combinado del primer trimestre, que se aplica entre las semanas 8 y 13, y entre la semana 14 y 17 se aplica el cribado bioquímico del segundo trimestre. Para la realización del cribado prenatal se recomienda siempre realizar a una gestante una técnica invasiva basada en la valoración individual de los hallazgos ecográficos y también
existe una relación entre la edad materna y la presencia de anomalías. Se debe ofrecer un estudio invasivo a gestantes mayores de 40 años. Información, asesoramiento y aspecto ético-legal en el diagnóstico prenatal. Todas las gestantes tienen derecho a una información objetiva y clara sobre el riesgo de trisomía 21 y sobre las técnicas de diagnóstico prenatal. Debe incluir indicaciones y riesgos específicos, posibles alternativas y debe realizarse en la primera visita. Todas las gestantes deben ser informadas del resultado del test de cribado. En caso de ser positivo, se debe informar de los pasos siguientes del proceso de diagnóstico y las características de las técnicas invasivas. Técnicas invasivas permiten completar el diagnóstico de numerosas afecciones fetales, no están extensas de complicaciones y conllevan cierto riesgo de interferir en la evolución de la gestación. Las técnicas más empleadas son biopsia corial, amniocentesis, cordocentesis. Biopsia corial. Extracción de una muestra de tromboblasto permite estudios citogénicos, moleculares y bioquímicos. Técnica de elección cuando es necesario estudiar el cariotipo fetal antes de la semana 15 de gestación. Puede ser por vía transcervical o vía transabdominal. Fiabilidad del diagnóstico citogénico. El estudio realizado a partir de las vellosidades coriales proporciona un resultado válido en el 99% de los casos. La muestra obtenida es una mezcla de vellosidades coriales y decidua materna. La contaminación materna es poco frecuente y solo ocurre en cultivos largos. Riesgos. El principal riesgo es la pérdida de la gestación. La infección aguda después de una biopsia corial es rara. Tras una biopsia corial por vía transcervical es común un 32% la existencia de una pérdida hemática, que se suele ser escasa y solo en el 7 al 10% es significativa. La aparición de síndrome oromandibular o de anomalías musculoesqueléticas es rara a partir de la 9ª semana de gestación. Amniocentesis se divide en dos tipos, la precoz o del primer semestre, que se realiza entre la semana 11 y 14. Aquí se atraviesa el espacio celómico con el amnio y el corium aún no fusionados, lo que dificulta la llegada a la cavidad amniótica ya que la punta de la aguja rechaza el amnios sin perforar, conocido como el efecto de tienda de campaña, por lo que es recomendable un golpe seco que suele facilitar la perforación del amnios. La clásica, o del segundo trimestre, que se realiza en la semana 15 en adelante. Estas son las semanas ideales. Consiste en la aspiración de una muestra de líquido amniótico al introducir una aguja espinal a través de la pared abdominal, la pared uterina y la cavidad amniótica bajo guía ecográfica continua. Fiabilidad del diagnóstico citogénico. Tiene una probabilidad diagnóstica de por encima del 99% y existe raro fracaso de cultivo. Riesgos. El procedimiento conlleva una pérdida fetal del 0,6 al 1,9%. El 1 y 2% de las mujeres tienen una pequeña pérdida hemática o de líquido amniótico. Aumenta la incidencia de pies equinovaros y luxaciones congénitas de cadera, siendo 10 veces más probable tras la pérdida de líquido amniótico por una amniocentesis precoz. Hay casos escasos de una lesión fetal directa con la aguja. En los siguientes casos es importante investigar los métodos no invasivos antes de recurrir a la amniocentesis. En gestantes con hepatitis B o C crónica, en el que el riesgo de transmisión vertical al feto es muy rápido. Gestantes con VIH, si no reciben tratamiento antirretroviral, aumenta el riesgo de transmisión vertical al feto. La gestación múltiple. Su reto consiste en asegurar de que todos los fetos sean estudiados y que las muestras obtenidas sean las correctas. Cordocentesis. Se utiliza para la obtención de sangre fetal. En esta técnica, el operador realiza una punción para aspirar la sangre en la vena umbilical a 1 centímetro de la inserción placentaria mientras un ayudante guía el procedimiento con una ecografía. Este procedimiento se dificulta por la edad gestacional, características del embarazo, su madre y el operador. En cuanto a las indicaciones, aunque esta técnica se usa para el estudio del cariotipo fetal, su uso es de gran dificultad, por lo que es de más utilidad en el estudio del riesgo de trastorno hematológico fetal, como la anemia o la trombopenia. Bradicardia menor a los 50 latidos por minuto. Con poca frecuencia hay la formación de trombos en el vaso funcional, con aún menos frecuencia en infecciones o desprendimiento de la placenta.